Bienvenidos una vez más al aula virtual UniInnova. Hoy día vamos a resolver unos problemas del curso de geometría, grado quinto de primaria, tema ángulos según su medida. Empezamos con el problema número 1 que nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos acá varios ángulos y nos preguntan cuánto vale X y qué tipo de ángulo es el ángulo AOC. Pues primero vamos a hallar X. ¿Qué es X? Pues como se puede observar en el gráfico, X es 50 grados más 30 grados, ¿cierto? Por lo tanto, X ¿cuánto tendría que valer? 80 grados. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué nos dice? Nos pregunta qué tipo de ángulo es AOC. A ver, verifiquemos. AOC. Tenemos 40 y tenemos 50. Por lo tanto, todo este ángulo AOC, ¿cuánto va a medir? Va a medir 40 más 50, ¿cierto? ¿Y cuánto es 40 más 50? 90 grados. ¿Y cómo se le llama un ángulo cuando mide 90 grados? ¿Cómo se le llama? Ángulo recto. Muy bien. Pasamos al problema número 3. Nos piden hallar X teniendo el gráfico mostrado. Pues yo ¿qué voy a decir? Yo voy a decir que 3X, que es todo el ángulo AOD, va a ser la suma del ángulo AOB, que es 10 grados, más la suma del ángulo BOC, que es 20 grados, más la suma del ángulo que es COD, que es 30 grados. Muy bien. 3X entonces, ¿qué tiene que ser? 10 más 20 más 30. Y eso es 60 grados. Si 3X es 60, entonces me podrían decir ustedes cuánto vale X. X vale 20 grados. Muy bien. Pasamos al problema número 7. Nos preguntan la cantidad de ángulos agudos que hay en el gráfico mostrado. Pues vamos a contar. Decimos, a ver, 40 grados es ángulo agudo, sí. Aquí tenemos 1, ¿cierto? 50 grados, ángulo agudo, sí. Por lo tanto es otro ángulo agudo. 20 grados es menor que 90, sí. Entonces también es un ángulo agudo. Pero esos no son los únicos, porque por ejemplo, si nos fijamos en el ángulo BOD, este de acá, ¿cuánto mediría BOD? 50 más 20, ¿cierto? Y eso es 70. Y 70 es menor que 90. Por lo tanto, eso también sería un ángulo agudo, ¿cierto? Y ya no hay más. ¿Por qué? Si nos fijamos acá, 40 más 50 sería 90. Y 90 es un ángulo recto. Y si nos fijamos en el ángulo total, nos quedaría 40 más 50 más 20. ¿Cierto? Que sería 110. Y 110 es un ángulo obtuso. Por lo tanto, ¿cuál sería el número de ángulos agudos? 1, 2, 3, 4. Problema número 9, nos piden hallar X, teniendo el gráfico mostrado, ¿cierto? ¿Yo qué voy a decir? Que el ángulo AOD, que mide 2X, tiene que medir la suma de los ángulos AOB, que es 40, más la suma del ángulo BOC, que es 70, más la suma del ángulo COD, que es 20. ¿Cierto? Por lo tanto, 2X, ¿cuánto tiene que ser? 40 más 70, 110. 110 más 20, 130 grados. ¿Cierto? 130 graditos. Entonces, 2X es 130. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X vale 65 grados. Y así habríamos terminado los problemas de este tema.